Shalom amigos. Eh, ¿cuándo, cuándo aparecen en la Torá el arrepentimiento, el perdón? Porque si nos ponemos a recorrer el relato desde el comienzo, cuando Dios expulsa a la primera pareja del jardín del Edén, eh, por haber infringido aquello de que no podían comer del árbol del bien y del mal, eh, ellos no le piden perdón para nada. En eventos posteriores, digamos eh, en la historia de Noé, en la historia de Babel, no aparece para nada pedidos de perdón ni arrepentimiento de nadie, ¿no? Incluso en los primeros patriarcas tampoco aparece porque, no sé, cuando Jacob se reconcilia con Esaf, por ejemplo, podía haberle dicho, bueno, podía haber quedado registrado, ¿no? No sé, por ejemplo, saben, mira, discúlpame que te hicimos una mala jugada con nuestra madre, pero es que las circunstancias me obligaron, tenés que entenderlo, qué sé yo, alguna cosa así. No existe nada parecido. Se tuvieron un encuentro amistoso, como podemos recordar, pero cada uno después se fue por su lado, pero no hubo ninguna referencia a lo que había pasado. Y entonces, ¿cuándo es que aparece esto que les digo, ¿no? El arrepentimiento y el perdón? Aparece en la Torá y se puede decir que en la cultura que luego fue parte en la religión que fue parte de la cultura universal, especialmente occidental, aparece con dos de los 12 hijos de Jacob, en dos hijos, en donde estos dos se configuran como líderes, ellos y luego sus descendientes tribales del futuro pueblo israelita. A continuación señalaremos dos ideas que aparecieron con Yehudá y Yosef, o sea, Judá y José, que de ellos son los hijos a los que me estoy refiriendo, que acabarían por imprimir una huella trascendental, moral, para el pueblo judío y, como decía hace un minuto, para una gran parte de la humanidad. A través de estos dos personajes, la Torá nos presenta por primera vez el arrepentimiento como reconocimiento de un error en Yehudá y el perdón a terceros en Yosef. Pero vayamos con cada uno. En el versículo 38-26 de Breshit, de Génesis, Yehudá, el hijo de Jacob, que aparecía como resuelto a castigar severamente a su nuera Tamar, viuda de uno de sus hijos, porque había quedado presuntamente embarazada de un extraño, después de que no pudo tener descendencia con ninguno de sus hijos, y que presuntamente embarazada de un extraño en un acto de prostitución, reconoció sus propias pertenencias en manos de esta mujer que los había obtenido merced a un ardid previo, y dijo, ella tiene razón. Es decir, ella se hizo pasar por prostituta para tener descendencia y a través de ello, de ese ardid, como decía, pudo conseguirlo. Y él, que estaba a punto de dictarle una sentencia de muerte, reconoce sus pertenencias y que ella se había guardado preventivamente, y le dice, ella tiene razón. O sea, este sería la primera vez que un protagonista de la Torá reconoce un error y lo rectifica. Acto que en la tradición judía se pasó a denominarse teshuvá, que es algo así como retorno, arrepentimiento. Y nada menos que de un líder en ciernes, como era Yehudá, ¿no? Este ejemplo nos muestra que reconocer una equivocación no es necesariamente una muestra de inseguridad, y que en todo caso siempre ha de prevalecer el reconocimiento de la justicia, como en el ejemplo este.
Solo quien está dispuesto a correr ese riesgo, quien no esconde la verdad en momentos decisivos, es con su ejemplo que manifiesta, con este ejemplo, su madera de líder, ¿no? Según la tradición judía, por otro lado, uno de los gemelos que le nacieron a Tamar, a la nuera que llegó más o menos trampeando, llegó a tener descendencia de Yehudá, este gemelo de nombre Pérez, según la tradición, como decía, habría sido un antecesor en la línea familiar de la cual surgiría el futuro rey David. De este modo, la Torá nos sugiere que si Yehudá hubiera hecho oídos sordos a Tamar, si no hubiera reconocido que él se equivocó, como suele pasar muchas veces, ¿no? que a la gente le cuesta reconocer sus errores, en una mala actuación hubiera tal vez puesto en riesgo la continuidad histórica del pueblo hebreo. La teshuvá, cuando es auténtica y no fingida, tiene una cualidad reparadora porque facilita que la persona corrija sus errores y tranquilice su conciencia, permitiéndole esta actitud establecer mejores relaciones con el entorno. Uno está más tranquilo con su conciencia, se lleva mejor con la gente. Esto fue lo que posibilitó en el caso de Yehudá que éste siguiera dando muestras de un crecimiento espiritual y que posteriormente, después de un memorable monólogo frente a Yosef, esto, si no lo han leído, si les interesa, está entre los versículos 44-18 y 44-34 de Breshit, de Génesis. Entonces Yehudá consigue con ese discurso que Yosef deje de presentarse solo como un virrey del faraón y se reconozca entre lágrimas como el hijo desaparecido de Jacob, hermano de todos los que estaban allí frente a él, ¿no? Es decir, el caso es que Yosef, a la sazón visir del faraón, revela su identidad ante sus hermanos, identificándose como uno de ellos. Perdón. ¿Y cómo lo hace? En los versículos 45.4 y 45.5, siempre estamos en el Génesis, les dice lo siguiente. Bueno, nos dice la Torá lo siguiente. Entonces José dijo a sus hermanos: por favor, acérquense a mí. Y ellos se acercaron y él dijo: soy su hermano Yosef, a quien vendisteis a Egipto. Pero ahora no estáis tristes y no os preocupéis por haberme vendido aquí, porque Dios me envió antes de vosotros para preservar la vida. Es decir, para preservar la vida de no solo de los gobernados egipcios, sino también de la misma familia, ¿no? Que venían a buscar comida. Con esta declaración y con sus hechos, Yosef activa por primera vez el perdón en el relato de la Torá. O sea, si con Yehudá ya vimos el arrepentimiento y la rectificación, con Yosef, que está concatenado uno con el otro, aparece el perdón. Aquel hermano preferido del padre, quien había sido arrojado a un pozo y luego entregado a mercaderes que lo vendieron como esclavo en Egipto, perdona aquellas acciones a sus hermanos. Ese es el perdón. Y lo hace disponiendo de todo el poder como segundo del faraón, que otro en su lugar, sin esa grandeza de miras, podía haber tomado una venganza fatal para el resto de la familia, ¿no? En cuanto a una posible venganza. Todo lo contrario, Yosef entendió sabiamente que no había lugar para la venganza, sino que apreció la oportunidad para la reconciliación familiar en el hecho de que Dios, de que la providencia, trajera a sus hermanos a Egipto en busca de comida. Es verdad que hasta el momento de revelar su vínculo familiar, tuvo sobre ascuas a estos familiares llegados gracias a la sequía, a través de palabras y acciones que los confundían permanentemente. Aún así, una vez que Yehudá se le acercó y le habló al corazón, como dije antes, entre el Génesis 44:18 y 44:34, Yosef decidió que sus hermanos habían cambiado y los perdonó. Las consecuencias de este perdón significaron en lo inmediato la reunificación y continuidad familiar, y en el mediano y largo plazo, siempre siguiendo el relato bíblico, permitió la posibilidad de constituirse siglos más tarde como un pueblo, ¿no? El pueblo de Israel. Sin embargo, estos eventos, además de representar un legado fundamental en la tradición judía, también transmiten una fórmula de vida, es decir, que estas dos instituciones, la del perdón representada por José
y la del arrepentimiento sincero, representada por Yehudá en los ejemplos que hemos citado, nos ofrecen una conducta distinta a la instintiva, ya que propone el enfrentamiento, digamos, la instintiva propone el enfrentamiento, el odio, la venganza permanentes. Y acá lo que se nos propone en estos dos casos es la conducta reflexiva, que va a terminar influyendo grandemente en el judaísmo, ¿no? Que es la que propone el judaísmo, la conducta reflexiva, la que hace prevalecer la armonía y las relaciones pacíficas entre las personas, en lugar de enfrascarse en venganzas y guerras sucesivas e interminables. Y ya para terminar, el famoso versículo universalmente conocido del Levítico, del libro de Baikra, del capítulo 19, versículo 18, que nos dice: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Bueno, esto es todo. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima y Shabbat Shalom. Chao.